Bien, continuando nuestro tema que habíamos quedado en esta parte. Entonces, habíamos dicho que hay técnicas para poder objetivizar, si vale el término, las acciones para evitar la aculturación en la población local. Y una de esas técnicas justamente es la concientización. La concientización a la población local. Ahora, ¿cómo hacemos esta concientización? Podemos hacer seminarios virtuales, presenciales, podemos crear, en este caso, panfletería, podemos poner en las redes sociales, como ahora están tan avanzadas, poner mensajes de que para ellos, para la población local, poner cartelones. Y también esto es fundamental, que se tiene que trabajar desde la escuela. Y cuando nos referimos a escuela, nos estamos refiriendo a la escuela primaria. Desde la escuela primaria tenemos nosotros con los niños, los profesores tendrán que trabajar, ¿no? Y establecer y decir cuán importantes son las raíces culturales, mantener las raíces culturales, esos valores culturales, pero enfocados desde la perspectiva del turismo, ¿no? Es que no es, vemos de que el gobierno hoy en día, por ejemplo, busca siempre, es decir, desarrollar o preservar esas raíces culturales. Para nosotros nos interesa desde el punto de vista turístico, porque el turismo va a generar ingresos económicos y ellos tienen que estar conscientes de que al generar recursos económicos, quienes se van a beneficiar son ellos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Jorge. No, le hice todo entendido. ¿Me puede habilitar su cámara, por favor? Está bien, dice. Ah, ya. Gracias. ¿Qué dice? Ya. Entonces, está claro hasta acá. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de planificación. Tenemos que hacer un análisis de sitios culturales y su conservación. ¿En cuál de esas fases, dentro de las 3 fases de la planificación, tenemos que elaborar el análisis? La primera. La primera. En el diagnóstico. Exactamente en el diagnóstico, porque en la primera solamente es enunciativo, son los objetivos que se deben hacer, cómo se debe hacer, en cuánto tiempo, etcétera. Pero ya vamos a trabajar nosotros, ya cuando la consultora se adjudica el estudio, va a trabajarse, en este caso, ¿no?, en el diagnóstico. En el diagnóstico ya se tiene que hacer el análisis de los sitios culturales y su conservación. ¿Cuál es? Y esto ya hemos llevado al anterior semestre. ¿Cuáles son las herramientas que nos permiten a nosotros, o los instrumentos, recabar la información para el análisis? ¿Cómo nosotros recabamos la información? Recolectamos la información. Obtenemos Uno sería, ¿se refiere a las primarias y secundarias o de los respectivos? Exacto, entre las fuentes primarias y secundarias. Pero ¿cuál es la herramienta en la cual nosotros llenamos esa información, Pamela? Las encuestas. Ya, las encuestas.
Luego, La investigación de atractivos turísticos. exactamente, Pamela. Nosotros utilizamos herramientas. Pueden ser las encuestas o también pueden ser las fichas de inventarios, de inventariación turística. Entonces, vamos a recabar la información en las fichas y después vamos a ir explicando esa ficha. El atractivo tiene estas características. ¿Por qué? Porque estamos diagnosticando. Y el diagnóstico es como cuando nosotros vamos al médico y nosotros al médico le decimos, me duele el estómago. Entonces el médico va a ver la parte clínica, va a palpar, no, el médico, y al final el médico va a diagnosticar, va a decir, después de hacer la parte de imanología, más les va a sacar una tomografía, esto, otro, va a decir, lo que pasa es de que su vesícula está mal. Usted tiene cálculos en la vesícula y esos dolores que tiene en el estómago van a persistir. ¿Cuál es la solución? Cirugía. Es lo mismo. Pues diagnóstico, aquí nuestro diagnóstico nos va a identificar todas esas características, cómo está, qué le falta al atractivo, pero nosotros tenemos que recoger la información en las fichas, en las encuestas. ¿Cómo los médicos recogen la información? En el historial clínico del paciente. ¿No ve? Es igualito. Luego tenemos que hacer la identificación de zonas importantes de conservación. Hay algunas zonas que sí van a necesitar tener mayor importancia en su conservación. Es decir, en precautelar, de que no se deterioren, de que si hay turistas, en este caso hay turistas locales o nacionales que son jóvenes, en vez de que vayan a pintar eh, 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 los, los vestigios de las civilizaciones antiguas, etcétera, entonces tenemos nosotros que precautelar, ¿no? Porque le ponen sal, agarran y ponen un corazón. N-I-L. ¿No? Ninosque y Luis, y en el corazón le ponen sal. ¿Qué significa la sal? Se aman locamente. Y eso hemos visto en Samaipata, en el propio Tiahuanaco, hemos En visto Uyuni, en Uyuni, en el cementerio de trenes, dice. ¿no ve? Entonces, Sí, está todo rayoneado. rayonela. Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es identificar zonas importantes de conservación. Lo mismo en Torotor, es decir, y ese creo que es parte de nuestro ideario, de nuestros jóvenes. A mí que me importa que se amen locamente, pues que se amen, pero no me vayan a destruir pues los atractivos, porque hay algunos atractivos que es muy difícil poderlos recuperar, especialmente aquellos, por ejemplo, que son de piedra, monumentos en piedra, y van a rayar ahí el corazón, sal, L, Luis, Juana y Pedro, sal. No, pues, entonces eso hay que trabajar también, ¿no? Y hay que ver formas de poder precautelar aquello, poner carteles, terminantemente prohibido pintar, raspar bajo una multa de 10,000 bolivianos. Y se lo encuentra el chango a la persona directito a la cárcel. No hay más. Entonces, en esos casos hay que ser drásticos, severos, porque el atractivo se va a deteriorar. Y una vez que se deteriora, no hay cómo recuperar o cuesta mucho restaurarlo. Y hemos visto la capacidad de carga de visitantes, proyección de visitantes y compatibilizar con la capacidad de carga. Claro, sí, aquí decíamos, si nuestra capacidad de carga son 200 packs, mejorando, planificando, mejorando, creando mayores actividades, etcétera, ¿cuánto? Lo que decíamos, 2 escenarios, ¿no? Un escenario es con plan. A ver, esto vamos a bajar acá. Ya. Aquí es con plan. Y aquí es sin plan.
Es decir, con plan, perdón, sin plan, pongamos que son 200 packs día. Sin plan. Entonces, con plan es X. Nosotros tenemos que proyectarnos la proyección de visitantes y compatibilizar con la capacidad de carga. Es decir, si sin plan están entrando 200 packs por día, planificando, entrarán 300 y diremos, esa capacidad de carga, ¿cómo es el comportamiento de la capacidad de carga con 200 packs al día? ¿Hay deterioro en el atractivo? ¿Estamos deteriorando el atractivo? Y con 300, si el plan está estableciendo que con plan van a ser 300, entonces hay que compatibilizar, ¿no? La proyección de visitantes, compatibilizar con la capacidad de carga. Porque puede resultar de que, cuando nosotros hacemos la medición de la capacidad de carga, se sale de que pueden recibir solamente ese atractivo 200 turistas día, no más. A la macana, entonces nos van a decir, ¿para qué han hecho el plan? Ah, entonces nosotros diremos, sí, vamos a recibir 200 turistas. Pero aquí tenemos otra variable. Estos 200 turistas, ¿cuánto de dinero me generan? ¿Cuánto en bolivianos? 200 turistas me están generando X monto de dinero, de bolivianos. Entonces, como mi capacidad me dice en el plan que solamente puede ser 200, pero a mí me interesa, y lo que buscamos siempre con la planificación es minimizar, hemos dicho, impactos, en este caso van a ser impactos al atractivo cultural, y maximizar los resultados económicos, y diremos nosotros, sí, aquí que con 200 packs sin plan, me han generado 200, espérense, ¿dónde está mi celular? Ay Dios, a ver, vamos a ver. 200 por 10 pesos que se cobra la entrada, son 2.000 bolivianos, pongamos el ejemplo, día que me está ingresando. $2.000. Entonces yo voy a decir con el plan sí. Nosotros con los mismos 200 packs día vamos a generar 4.000 bolivianos día. ¿Y qué hacemos para eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Alguien sabe? Félix. Rapidito. Sí, Lice. ¿Cómo hacemos eso? No recuerdo. No, pero es que tiene que usted opinarme algo. No es de que recuerde o no recuerde. Necesito saber su opinión. ¿Cuál era la pregunta? Es esta. ¿Está viendo la pantalla? ¿Está en su pantalla? Sí, Lice. Ya, es todo esto lo que hemos visto. Ya. Es esto. Esto estamos, lo que estamos viendo. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Alguien sabe responder? Anaí. Sí, Lice. ¿Cómo podemos? ¿Cuál sería?
¿Cómo logramos? Con el mismo número de, porque nuestra capacidad de carga nos dicen son 200 packs que pueden ir por día, cuando hemos hecho el análisis en el diagnóstico de nuestro plan. Pero sin plan generaban 2.000 bolivianos. Pero nosotros decimos con el plan van a entrar 200 packs porque no da más el atractivo. Su capacidad de carga es esa. Pero nosotros vamos a generar 4.000 bolivianos día. ¿Cómo logramos eso? Si nosotros tenemos un principio en planificación que dice minimizar impactos y maximizar resultados económicos. Alexis. Dice, Dígame, Pamé. podría ser, digamos, por medio de la planificación se llegaría a, digamos, mejorar el atractivo y así poder aumentar, digamos, el precio de ingreso. Y Exactamente. Hemos dicho, lo que nosotros tenemos que hacer es generar el mayor ingreso posible. Y en este caso, si sin plan estaban cobrando a 10 pesos, a 10 bolivianos el ingreso, pues ahora vamos a cobrar a 20. Vamos a cobrar a 20 bolivianos. Y el que tiene paga y el que no tiene no paga. Así nomás es. Porque estos atractivos son muy susceptibles. Y a nosotros nos interesa generar mayores recursos económicos para su conservación, para su mantenimiento, la generación de fuentes de trabajo, etc. Entonces, un elemento que determina fundamentalmente minimizar los impactos ambientales y maximizar los resultados económicos es el precio. Y siempre hemos dicho, y hemos repetido 100 veces, no nos interesa, para el caso de Bolivia, no nos interesan los turistas extranjeros mochileros, porque su gasto turístico es mínimo. Y habíamos coincidido cuando vimos en estudio de casos el plan de turismo de Bolivia, ¿no? Que hay que migrar de segmento de la demanda. Hay que ir a turistas que puedan gastar más. No nos interesa turistas mochileros, porque esos pagan 20 pesos la noche en el hospedaje, comen con 10 bolivianos en las calles. No nos interesa. A nosotros nos interesa el turista que tenga plata, mayores ingresos económicos para el desarrollo del turismo. ¿Estamos bien hasta ahí? Luego tenemos que hacer la proyección de necesidades de los visitantes. Esto significa que hay que proyectar qué necesidades, ¿qué hemos llamado esta proyección de necesidades? Perfil del consumidor turista. ¿No? Entonces, las necesidades de los turistas, nosotros llamamos perfil del consumidor turista. Tenemos que saber cuánto está dispuesto a pagar, qué quiere comer, dónde quiere alojarse, qué quiere ver, tiempo de permanencia, etc. Luego tenemos que, en ese proceso de planificación, tenemos que hacer un análisis de impactos ambientales y socioculturales que va a generar el turismo. El turismo siempre genera impactos y lo que la planificación hace es minimizar los impactos, que decíamos hace rato, ¿no? Y maximizar los resultados económicos. Y luego tenemos la aplicación del plan. Aquí tenemos en imágenes las restauraciones que se están haciendo sobre atractivos culturales. Aquí tenemos se está haciendo la restauración de un cuadro. Acá tenemos
esta es una columna que han obtenido, que han sacado han cortado, ¿no?, una placa de un cerro y la han puesto en andamios con ruedas, porque este debe ser un museo. Pero aquí la especialista está haciendo las acciones de conservación, de limpieza, ¿no?, desde el punto de vista arqueológico. Acá tenemos el Museo de Historia Natural en Washington. ¿Y estos quiénes son? Jorge. ¿Quiénes son? Son los tarabuqueños, ¿no? Entonces, estas son las vestimentas características que tienen. Y la gente, los turistas no los quieren ver así, con la ropa tradicional y corriente. Quieren verlos de esta manera. Dentro de otras técnicas tenemos el diagnóstico del lugar, que puede requerir investigaciones históricas. Es decir, pueden haber lugares donde hay que hacer, y se llama técnicamente, un rescate cultural. Hay que hacer un rescate cultural. Porque por ahí hemos encontrado una piedra grande, ¿no?, en una comunidad, en un lugar, una piedra grande hemos encontrado. Y resulta que los lugareños nos dicen, en esta piedra, Mama Oglio llegó a moler la primera llajua para Manco Cápac. Entonces, imagínense que fuera cierto eso. Imaginémonos que fuera cierto eso. Entonces tenemos que hacer nosotros un rescate cultural. Y tenemos que buscar información histórica, arqueológica, etcétera, y demostrar de que realmente en este Batán, Mama Oglio, como cuenta la tradición de que Mama Oglio y Manco Cápac y Mama Oglio surgieron de las aguas del lago Titicaca en una balsa, y que ellos salieron, ¿no?, a la parte costera, ¿no?, a la parte donde está la tierra, ¿no?, y a los lugareños, Mama Oglio enseñó las labores de caza, cuidado de los hijos, y Manco Cápac enseñó a cultivar la tierra y también a manejar las armas. Eso desde la escuela nos han enseñado. Entonces, imagínense si existiera esto en algún lugar de esos. Entonces, lo que hay que hacer es, en este caso, una investigación histórica, antropológica, arqueológica, etc. En áreas arqueológicas se puede hacer excavaciones. Después vamos a ver cuáles son mínimamente las características que tienen estas excavaciones. Realizar estudios de la autenticidad para la artesanía. Es decir, que la artesanía no se puede inventarse. Si en el sector, por ejemplo, han sido alfareros, dice de que han encontrado muchas cerámicas de culturas antiguas, pueden ser de los tehuanacotas, pueden ser de los incas, pueden ser de los yamparas. Entonces vamos a hacer un rescate cultural y vamos a establecer y vamos a hacer talleres, ¿no?, y vamos a darles cursos de cómo se trabaja la arcilla, para que ellos puedan hacer después, y montamos los talleres para que ellos puedan elaborar sus artesanías, en este caso su cerámica, para vender a los turistas. Un segundito, por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿Preguntas, dudas?
No, Lice. Perfecto. La danza y la música, también hay que hacer estudios de autenticidad. Por ejemplo, a mí algo que me ha llamado muchísimo la atención, pero muchísimo, es como en el Perú, lo mismo que nosotros vemos nuestras festividades con nuestras danzas, ahora ya parece que fuesen peruanas. Y las raíces son bolivianas, ¿no? Entonces hay que sobrevalorar aquello. Hay que poner mucho más en valor. Y hay que buscar también en este caso, la autenticidad. Para el caso de atractivos especiales, hay que determinar si estos serán principales o secundarios. ¿Cuáles son los atractivos especiales? Son aquellos que los construimos exclusivamente para el turismo. Entonces hemos hecho, por ejemplo, un atractivo especial, un casino, un centro de convenciones, etc. Ver cuáles son los atractivos principales, si van a ser los culturales, los vestigios de las civilizaciones antiguas, etc. Y puede haber un centro de reuniones, o puede ponerse un casino, o pueden ponerse discotecas para que los turistas en la noche puedan recrearse, entonces serán secundarios, ¿no? Determinar la viabilidad financiera de los atractivos especiales, es decir, si estos atractivos económicamente van a rendir o no van a rendir, ¿no? Porque, es decir, no es fácil invertir tanto dinero si no van a ser rentables. Por eso que en el plan, en la formulación del plan, tenemos que formular proyectos, y estos proyectos tienen que tener también, como todo proyecto, ver su rentabilidad económica. Acá tenemos atractivos como por ejemplo esto es en Sucre. Acá tenemos la cancha en Cochabamba. Acá tenemos danzas típicas. Esto es en el Perú. Y estas es artesanías en México. Aquí tenemos Machu Picchu como atractivo cultural. Aquí tenemos, ahí decíamos, ¿no? Tenemos que saber combinar, tal vez el atractivo sea natural eminentemente, pero aquí hay grupos étnicos que pueden incorporarse con sus tradiciones, sus costumbres, sus ritos, etc. Y también la gastronomía forma parte de los atractivos culturales, porque la gastronomía es parte de la cultura de un pueblo. Y acá tenemos lo que son tejidos en lana de alpaca, en lana de oveja, etc. Y aquí tenemos a la vendedora con su vestimenta típica, muy orgullosa de su vestimenta, porque ella sabe de qué esa artesanía la va a vender. Ahora aquí vamos a puntear un poquito para pasos para realizar una excavación arqueológica. Primero hay que hacer una prospección. Es decir, tenemos que ver qué espacio físico. Si aquí tenemos todo un espacio físico, que tenemos algunos datos que nos han dicho, acá hay vestigios de civilizaciones antiguas, entonces tenemos que hacer la prospección. ¿Hasta dónde vamos a abarcar? Tal vez solamente esta parte trabajemos estos 5 años. Y si hay fondos, recursos, trabajaremos acá. Trabajaremos esta segunda parte. Entonces tenemos que hacer la prospección. La prospección, el primer paso es identificar, delimitar y reconocer las posiciones estratégicas de la zona, que está la zona. Trabajos previos o de exploración. Hay que empezar a explorar aquí. Tenemos que explorar. Luego, la tercera fase será empezar a hacer las excavaciones, porque generalmente están en el subsuelo, ubicadas las piezas de las culturas antiguas. Luego tenemos que documentarlas. De nada nos sirve nosotros si vamos a excavar. Cada actividad de excavación y todo lo que los hallazgos que se encuentren tienen que estar documentados.
Para eso hay unas fichas técnicas arqueológicas para recoger la información, fotografías, filmaciones, trabajos en laboratorio, ¿no? Con microscopios, etcétera. El ADN, por ejemplo, para determinar de los huesos, ¿no? Cuántos años de data, cuántos años tienen esos huesos, pueden tener 1000, 2000 años, etcétera. Entonces, tenemos que documentar. Tras el trabajo de campo, hay que analizar los objetos encontrados. Pueden ser piedras, pueden ser huesos, pueden ser fósiles, etcétera. Pero hay que analizar estos objetos encontrados para ponerlos en valor y decir corresponden a tal periodo, a tal cultura, ¿no? Y luego, lógicamente, que tenemos que exhibirlos. Acá tienen algunas imágenes sobre esas características de excavaciones. Aquí, por ejemplo, están haciendo la prospección, porque aquí hay ruinas. Entonces, los especialistas, los arqueólogos, están delimitando el espacio físico. Luego, aquí ya están empezando a hacer los trabajos, están empezando a limpiar, hacen la limpieza del terreno, quitarán la hierba, todo eso, y ya se van viendo estos vestigios. Acá tenemos ya el trabajo y los hallazgos. Miren, han encontrado, van limpiando poco a poco, van limpiando y van encontrando los hallazgos, que son estos muros. Porque no nos olvidemos que con el pasar del tiempo, los cientos, los miles de años, se van antes estas construcciones estaban en la superficie de la tierra. Pero por la erosión, por el viento, etcétera, se han ido enterrando con tierra, con polvo, y se ha ido acumulando aquello y se cierran totalmente, ¿no? Entonces hay que empezar a excavar. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo se empiezan a encontrar las piezas con guantes de seguridad, con lupas, es decir, con brochas, etcétera. Aquí tenemos ya materia ósea, huesos. Entonces se empieza a trabajar toda la parte de hallazgos. Acá, por ejemplo, se están limpiando unos cueros que han sido encontrados de culturas antiguas. Acá lo mismo, aquí están documentando, están midiendo, están pesando, están recolectando los técnicos. En toda esta parte. Acá, por ejemplo, se están haciendo ya las limpiezas de las piezas. Y aquí ya en algunos casos, ya las están pasando las piezas por programas al microscopio para documentar los hallazgos que están encontrando, ¿no? Determinar los periodos, las fechas de estos vestigios. Muchas veces utilizan químicos como es el carbono 14, que determina los periodos, es decir, los años de existencia. ¿Preguntas? Ninguna, Lice. ¿Todo está claro? Sí, Lice. Perfectamente, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.